Bom, vamos dar início no segundo dia do Seminário Internacional de Genocídio Indígena. Na parte da manhã, vamos ter apresentações sobre a Colômbia e chamo para compor a mesa a Oscar Monteiro, a Licínia Collazos e a Miriam Jiménez. Então, vamos iniciar com a apresentação de Oscar Monteiro. Ele é líder indígena Canquamo e da UNIC, Organização Nacional Indígena. Bom, então vamos dar início a esta sessão sobre a Colômbia com a apresentação de Oscar Monteiro, que é líder indígena Canquamo e da UNIC, Organização Nacional Indígena da Colômbia. Oscar é politólogo e coordenador do Informe Nacional dos Povos Indígenas na Colômbia. Sumininjano y respondemos Sumininjanuco. ¿Sumininjano? Buenos días. Mi nombre es Oscar Montero. Soy indígena Canquamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia. Soy de una pequeña comunidad que se llama Chemesquemena. Está en el departamento del Cesar, en el municipio de Valledupar, y hace parte al territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta, mal llamada así, porque el nombre real en nuestro idioma es Umunukunu Senunulán. Yo les voy a compartir, y me han dicho que tenemos 45 minutos, o un poco menos, o un poco más, porque yo tengo dos responsabilidades en este espacio. Uno es de contar lo que vivimos y lo que aún estamos viviendo el pueblo indígena Canquamo, al cual yo pertenezco, pero también tengo la responsabilidad de contarles lo que está viviendo los pueblos indígenas en Colombia, porque también estoy en ese nivel nacional. Y quiero empezar con lo siguiente, a partir de unas reflexiones de construcción de memoria histórica del pueblo indígena Canquamo después de todo esto que vivimos. Y es una reflexión que estuve escuchando y que estuve compartiendo con Licínia y con Nole el día de ayer antes de empezar esto. Y decíamos lo siguiente: ¿para qué seguimos contando esto? Entonces, así, un anciano Canquamo preguntaba a otro: pero si eso ya pasó y no tiene remedio, ¿para qué se recuerda? Para tratar a la memoria la historia que no debe repetirse, respondió el otro. Entonces, ¿qué hay que hacer con los culpables?, replicó uno. Habrá que pedirles que se asombren y se espanten de lo que han hecho, para que no lo vuelvan a repetir. El día de ayer en la mañana, nosotros decíamos, venimos a un seminario internacional de genocidio, pero ¿para qué seguimos contando eso que ya nos pasó? Y lo seguimos contando para que no se repita, para que no se vuelva a vivir y para que nuestras generaciones no lo vuelvan a sentir como si lo sentimos nosotros. Quiero empezar entonces con decirles que el 15 de abril del año 2004, a las 6:10 de la mañana, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, como en muchos días de ese 2000 al 2005, en el camino de Valledupar a una de las comunidades, fue bajado de uno de los transportes un líder y profesor del pueblo Canquamo. Típico, los paramilitares en Colombia retenían las cédulas, la identificación, y dejaban a las personas que ellos consideraban que tenían que dejar. Bajaron al líder del pueblo Canquamo y docente de la comunidad, iba a dar clases en la comunidad. A las 6:15 de la mañana,
fue humillado, fue torturado, fue arrodillado y fue ultimado con un tiro de gracia. Lo que dicen así, tiro de gracia. Eran 8 hombres fuertemente armados, paramilitares, que 2 kilómetros antes la policía, el Estado, en cooperación con ellos, habían dicho que allí iba la persona que se requería. Ese líder y ese docente era mi padre, Óscar Enrique Montero Arias, el número 382 asesinado en el pueblo indígena Cancuamo. Este libro que les acabo de leer la frase se llama Hoja de Cruz. Y hoja de cruz es lo que nuestros abuelos dicen: yo no heredé la hoja de cruz de la guerra de los 1000 días. Y aquí, como nosotros decimos, están nuestros muertos. Este es el libro de nuestros muertos. Aquí están registrados 451 asesinatos de líderes y lideresas del pueblo indígena Cancuamo. Entonces, yo que estoy aquí, soy un sobreviviente victorioso de ese genocidio del pueblo Cancuamo. Y por eso el reto de seguir contando esto para que no se repita. Lastimosamente en Colombia vivimos en un país con unos altos porcentajes de impunidad. Y mi caso es un caso con un carácter colectivo. ¿Tienes un mapa ahí de Colombia? Sí. Entonces puedes hablar. Sí, ahorita. No, ahí está proyectado. Y mi caso es un caso de carácter colectivo, porque en nuestras comunidades hay una concepción de que no solamente se mata a la persona, sino que se extermina toda la cultura. Y una persona cuando tiene un liderazgo y cuando es docente en la comunidad, hace parte y representa una colectividad. He sido el único caso en el país que ha tenido mayores avances en la justicia colombiana y en la justicia internacional. Pero apenas la semana pasada me notifican y me dicen que la persona, el actor intelectual de la muerte de mi padre, queda libre de todo caso de impunidad. O sea que no hay suficientes pruebas para que él estuviera en ese caso. Logramos hacer justicia con los 8 que estuvieron en el hecho, pero con el, vulgarmente como decimos en Colombia, con el pez gordo, el actor intelectual, no. Y este actor intelectual fue el gobernador del departamento del Cesar. Hagan de cuenta que es el máximo dirigente de Brasilia. Fue el gobernador del departamento del Cesar. Hijo de una ministra de Cultura en Colombia. E hijastro del que en su momento fuera Procurador General de la Nación y después Contralor General de la Nación. Ustedes reflexionen y saquen cuentas en el sentido de los grados de impunidad por quienes estamos también nosotros accediendo a la justicia y quiénes son los que tienen que ver en todo esto. Eso solamente con el caso mío, pero ellos sabemos que tienen la responsabilidad de los más de 400 cancuamos asesinados en el país. Nosotros tenemos, y el genocidio contra el pueblo indígena Cancuamo no es solamente ahorita de 30, 40, 50 años. Nosotros concebimos que el tema del genocidio contra los pueblos indígenas de Colombia y del Abya Yala de América Latina es desde 1492. No solamente de ahora. Pero ahora lo que se está intensificando es exterminio. Ya no solamente con las balas, sino con la alimentación, con las políticas asistencialistas que tienen los estados, con el despojo territorial y con todas esas otras formas de exterminar a los pueblos. Y es allí donde nosotros hemos categorizado el genocidio indígena en Colombia en 4 categorías: despojo territorial, asesinato selectivo a los líderes, lideresas y dirigencia indígena del país, el tema de las políticas asistencialistas y el tema de la discriminación y el racismo estructural en Colombia.
Eso hace parte fundamental de toda esta configuración del genocidio indígena en Colombia. Parar el genocidio en el pueblo indígena Cancuamo se logró en gran medida con la ayuda de la comunidad internacional. Nosotros logramos volcar al mundo al pueblo indígena Cancuamo. La CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Parlamento Europeo, todo el mundo se volcó y nos apoyó a que se parara el exterminio contra el pueblo indígena Cancuamo. Eso logró que del 2006 para acá se mermara el exterminio contra el pueblo indígena Cancuamo. Pero recuerdo, y en esa lógica de historia, que mi abuela me decía es que no podíamos hablar nuestro idioma porque nos cortaban la lengua literalmente. No nos podemos vestir como cancuamos porque ya éramos señalados, pero tampoco nos podemos vestir como el blanco porque éramos una imitación del blanco. Entonces, ni nos sentían bien dentro de las comunidades y mucho menos fuera de las comunidades. Habían días en las comunidades que se tenían seleccionadas para matar. Personas de las comunidades que bajaban de la sierra al municipio de Valledupar sabían que habían días que era mejor no bajar, porque en las comunidades más abajo estaban los paramilitares esperando para matar a nuestras personas. Y nos mataban simple y llanamente por llevar un apellido. El apellido Arias o el apellido Montero. Y llevar el apellido Arias y el apellido Montero fue la gran desgracia que tuvimos para que nos asesinaran. Todos los 451 que están aquí llevan el Arias o el Montero por delante o por detrás. Y eso solamente por relacionarnos supuestamente que éramos guerrilleros. Y no éramos guerrilleros. Y toda esa desgracia ocurre simplemente porque en la sierra matan a la ministra de Cultura, Consuelo Araujo Noguera, madre de este señor Hernando Molina Araujo, actor intelectual que logramos hasta hace 4 años que ha sido el actor intelectual de la muerte de mi padre. A ella la matan en la Sierra Nevada de Santa Marta y nos echan la culpa a los cancuamos que tuvimos que ver con esa muerte. Y esta persona llega a ser el gobernador de todo el departamento y empieza una situación de exterminio día a día. Lo que fue del 2000 al 2005, por semana eran 2 y 3 cancuamos asesinados. En los periódicos, en la radio, nosotros no podíamos escuchar enseguida porque era un Arias o un Montero. Todos los santos días, del 2000 al 2005. Y aquí están las evidencias y las pruebas de los más de 400 cancuamos asesinados. Pero detrás de todo esto, de una venganza política y familiar, también hay una venganza y una estrategia de Estado. Los cancuamos somos el pueblo que habitamos la sierra con otros 3 más, que son los coguis, huiguas y arhuacos. Y los 4 pueblos vestimos todos de blanco. Pero el pueblo cancuamo es el que está en la parte más baja de la sierra. Fue la carne de cañón para entrar a la sierra. La sierra es el corazón del mundo. No porque nosotros queramos decir que somos el corazón. Es la única montaña costera más alta del mundo. No hay otra connotación en el planeta Tierra que una montaña a más de 5.600 metros de altura y esté a menos de 15 kilómetros del Mar Caribe. Entonces es algo gigantesco, pero que además es geoestratégica para todo. Las comunicaciones, rutas de narcotráfico, conexiones en 3 departamentos, salida al Mar Caribe, conexión con la parte andina. Usted tiene toda una estrategia allí. Y que en su momento tuvo también otras formas y expresiones de genocidio.
las misiones capuchinas, donde nos obligaban entonces a ser civilizados, como si realmente esta fuera la real civilización. Entonces, se nos obligaba a, en vez de utilizar el poporo, ¿qué es esto?, a fumar cigarrillo. Esas eran las múltiples formas. A, en vez de tener el pelo largo, a cortarnos el pelo, a cortarnos el cabello. Y así con muchas otras situaciones. El pueblo cancuamo duró, en esa época, vivimos todos los hechos victimizantes que ustedes puedan creer. Masacres, torturas, desplazamiento, confinamiento, atentados, bombardeos, fumigaciones, discriminación, todo. Duramos en las comunidades 5 meses, durábamos a veces en las comunidades 5 meses de no comer comida con sal. Porque los paramilitares de abajo no dejaban que subiéramos comida a las comunidades de arriba, porque se pensaba que iban a hacer comida para los guerrilleros. Y los guerrilleros no dejaban tampoco que bajáramos los alimentos del clima frío a la parte baja, porque se pensaban que eran para los paramilitares. En nuestros territorios entonces estaban paramilitares, guerrilla y fuerza pública. Y la fuerza pública relacionada y directamente vinculada y en cooperación con los paramilitares. Todo esto, además, llegó a tener en presente que solamente en el territorio se quedó el 60% de la población y un 40% se desplazó a ciudades como Valledupar y como Bogotá. Y otras ciudades pequeñas en menor proporción de compañeros cancuamos, Barranquilla, Riohacha, Cartagena, en esa dimensión. Cuando matan a mi papá el 15 de abril, nos dice nuestra familia, hay que cambiarse el apellido. Debemos quitarnos el apellido. Para nosotros, quitarnos el apellido es perder el linaje al que pertenecemos, es perder el origen al que estamos. Yo no me llamo Óscar, yo me llamo Cocobunyo. Y quitarnos el apellido era darles a entender a esos otros que tenían la razón. Pero quitarnos el apellido era la única forma de poder también sobrevivir en el territorio que nos dejaron. Muchos hermanos de todo el país, cuando logramos salir a estudiar y a otras cosas, y cuando nosotros le decíamos, soy cancuamo, nos hacían la cruz en la frente. De milagro estás vivo. Pero estamos vivos porque nuestra gente se aferró a que teníamos que seguir existiendo. Y se aferró a que no podíamos dejar de ser lo que somos. Por eso cuando a nosotros casi nos exterminan, nos brindaron muchas opciones de vida en otras partes, en otros países, como asilo político, en Canadá, en Europa. Y nosotros decíamos, no, pues irnos, indio, como decimos en Colombia, indio sin tierra, no es indio. Nosotros sin territorio no somos indígenas. Pero además hay una ligación fuerte con el territorio. Cuando yo nazco, me entierran mi placenta, la sangre, en un sitio que hace parte de mi linaje, que hace parte de mi apellido. Por eso entonces no era solamente quitarnos el apellido y ya, era desligarnos de la tierra, desligarnos del territorio y desligarnos de todo. Y la principal fuente de terror que quisieron hacer con nosotros fue sangrar la tierra. Sangrar la tierra para poder entonces sangrarnos a nosotros. Fueron muchos cancuamos y cancuamas asesinados lastimosamente por mismos cancuamos, que fueron vinculados al conflicto. Muchos de los cancuamos encapuchados en las vías eran
paisanos hasta misma familia nuestra, que eran los que determinaban a quién se mataba y a quién no se mataba. Ahorita estamos en un espacio de reflexión de cómo reparar al pueblo indígena cancuamo. Y me llamaron a mí, mi pueblo, como estoy en Bogotá, me dijeron: Óscar, queremos que nos acompañes para ver cómo nos pensamos el tema de la reparación colectiva del pueblo indígena cancuamo. Yo tengo 15 años de no estar viviendo en el territorio a raíz de toda esta situación. Y cuando voy casi nadie sabe que estoy allá. Y mucha gente que me ve, muchos me sacan por el rostro mismo de mi padre, otros no. Intenté hacer un ejercicio que fue muy fuerte, porque aún se vive y se siente un dolor muy fuerte en nuestra comunidad. No hemos hecho un dolor colectivo, no hemos hecho la sanación de eso que nos pasó. Y narraban casos, compañeras y compañeros de mi pueblo, como este. Le dieron tantas puñaladas a mi padre que no había cómo recogerlo. Fueron más de 50 puñaladas que le dieron que no había cómo recoger su cuerpo. Llegaron personas cuando veíamos que solamente tenía un brazo. Pero además de eso, violaciones a las mujeres y reclutamiento a niños y niñas en todas las comunidades. Pero además de eso, llega uno allá donde la tía, voy para la reunión. La reunión de los cancuamos. Ya yo no soy cancuama. La reunión de los cancuamos. De lo que buscaban era también que olvidáramos y renegáramos de lo que éramos. Hoy estamos en ese proceso fuerte y en los momentos más duros fue donde también logramos consolidar nuestro territorio. En ese 2004, cuando matan a mi padre, 3 meses después, matan a Freddy Arias. Freddy era el coordinador de derechos humanos del pueblo cancuamo. Y Freddy esa última vez nos dijo: si nos están matando por estar callados, que nos maten, pero hablando. Que nos maten hablando. Y esa fue la consigna que nos llevó entonces a todas y todos en el territorio del pueblo cancuamo, desde diferentes formas y expresiones, a buscar y hacer resistencia para salvaguardarnos. Y empezar a motivar y a mover sitios en Colombia y en Valledupar donde no podíamos llegar. Llegamos con el cuerpo de Freddy a la Plaza Alfonso López. Y la Plaza Alfonso López es la máxima insignia de la cultura y de la música vallenata. Y la música vallenata, que a mí me gusta, no puedo decir que no, tiene la sangre untada de los cancuamos, del genocidio del pueblo cancuamo. Porque las familias que manejan y que son dueños del Festival Vallenato, uno de los máximos expresiones culturales de Colombia, está manejada por esta familia Araujo y Molina. Entonces, ellos también tienen mucho que ver en eso. Logramos entonces en Colombia, en el 2004, que la Corte Constitucional, la instancia que se encarga de hacerle seguimiento a la constitución política del país, a que declarara al pueblo indígena cancuamo como uno de los pueblos indígenas en vía de exterminio físico y cultural. Pero además a 33 pueblos más. Me salgo de mi pueblo y empiezo con lo nacional. En Colombia habitamos 102 pueblos indígenas. De esos 102 pueblos indígenas, en estos momentos hay 70 pueblos indígenas en vía de exterminio físico y cultural. Más del 70% de los pueblos indígenas en Colombia estamos siendo exterminados. De esos 70, hay 31 pueblos que tienen menos de 500 habitantes. Menos de 500 habitantes en Colombia y en el mundo. Pueblo como el Yamalero son 70 habitantes nada más. 70 habitantes.
pueblos como el Tinigua, un solo habitante. Un solo abuelo de 85 años, que cuando muera, muere el pueblo indígena Tinigua. Pero así como ellos están los recién contactados, los Nuca, que en su tiempo, en el 89, se estimaban en unos 1.300, hoy hay 500. 500 a la barbarie de la drogadicción, la prostitución y de estar comiendo la comida de los basureros del departamento del Bichada en Puerto Carreño. Compañeros Nuca, compañeros Amorúa, compañeros Piaroa, se pelean entre ellos para comer la basura en el botadero de la ciudad de Puerto Carreño. Esos 31 pueblos tienen menos de 500 habitantes. Y los otros 39 son los que están en exterminio físico-cultural por el conflicto armado. Entonces, unos extinguiéndonos porque no se pueden reproducir más, y otros por el conflicto armado. Entre esos, el pueblo Guayú, en la Guajira, que a pesar de ser el pueblo indígena en Colombia con mayor número de población en habitantes, más de 400.000 indígenas, y ellos no conciben la frontera de Venezuela con Colombia, esa es la gran nación Guayú, pero tiene más de 5.000 niños indígenas muertos por desnutrición, a causa de la corrupción que se vive en su territorio. Esa es otra forma de genocidio. Más de 5.000 niños y niñas Guayú muertos por desnutrición, a pesar de tener medidas cautelares, medidas provisionales, por todos los estamentos que ustedes quieran, de las cortes nacionales e internacionales. Pero está al sur del país el pueblo indígena Aguá, y el pueblo indígena Aguá ha sufrido más de 10 masacres. Y se disputa su territorio todas las mafias. Y ahorita se le suma la mafia del cartel de Sinaloa. Pero también la de alias Guacho, las de las disidencias de la FARC y todo mundo. Pero en caso particular del pueblo indígena Aguá, con la masacre del Gran Rosario, tuvieron que colocar los muertos de la masacre en la carretera durante más de 6 días para poder ser atendidos por el Estado colombiano. Los cuerpos en la carretera, en la vía principal, en la Panamericana, más de 6 días, ya casi que en un estado de descomposición altísimo, para que el Estado pudiera llegar y atender la situación. Y esta masacre fue donde la guerrilla de la FARC asesinó a 2 mujeres indígenas con sus niños en sus vientres. Fueron asesinadas con sus niños en sus vientres y les sacaron los niños de sus vientres como una forma de generar terror y miedo en el pueblo indígena Aguá, que cuida la selva en el suroccidente colombiano. Pero hoy, apenas este año, apenas en lo que va del proceso de paz en Colombia, 2016 a la fecha, han sido asesinados en Colombia 170 líderes indígenas. Y podrá uno decir, ¿será que no hay un genocidio? ¿Será que no es evidente que todavía en tiempos de paz, entre comillas, no hay un genocidio contra los pueblos indígenas? Pero solamente en el departamento del Cauca han sido asesinados más de 40 guardias indígenas. Y los guardias indígenas son los que con un bastón, con un palo de madera, se enfrentan a la guerrilla, a los paramilitares, a la fuerza pública, para que no estén en nuestros territorios. Licinda compartirá un poco más porque ella hace parte del pueblo indígena Nasa, donde está esa situación. Pero hoy la situación en Colombia, de los 102 pueblos indígenas que habitamos el país, no es nada fácil. No es nada fácil. Ser indígena hoy en Colombia, pero como en todos los tiempos, es tener una cruz encima. Es tener la mala muerte encima. Te les decía yo que tengo la responsabilidad de hablar del tema porque yo soy el que he tenido la gracia o desgracia
de recoger a todos estos compañeros muertos. La ONI tiene una Consejería de Derechos Humanos y somos nosotros los que nos toca inmediatamente, apenas haya un asesinato, una masacre, un desplazamiento, poner al tanto toda la situación. Y por eso retumban en nosotros las palabras que si nos van a seguir matando, que nos sigan matando pero hablando. De frente, con la dignidad en alto y no de rodillas, pero defendiendo a nuestra gente y defendiendo a nuestros pueblos. Los pueblos indígenas hoy en Colombia con el proceso de paz, le apostamos al proceso de paz. Y a pesar de que llegamos a La Habana, Cuba, el último día, porque como el resto de países de Latinoamérica, no hay indios y no hay negros, ustedes nos tienen en cuenta al final del sendero. Al final del tema, ahí sí, ay, verdad que nos acordamos que la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano dijeron, que nos acordamos que fueron los indígenas y los afros o los negros los que mayormente vivieron el conflicto. Entonces ahora sí llamémoslos para que sean partícipes de eso. A pesar de eso, participamos del acuerdo final de paz. Dejamos un capítulo étnico transversal a todo el proceso. Y le hemos dicho a la justicia transicional en Colombia de que estamos dispuestos a conocer la verdad. Pero no la verdad que ocasionó el conflicto solamente la FARC, los paramilitares, sino la verdad verdadera y estructural de por qué el exterminio contra los pueblos indígenas en Colombia. De por qué cuando desplazaban a los compañeros indígenas en Veras, en el departamento del Chocó, a menos de una semana llegaba la minería Anglo-Goranchain. De por qué a menos de 20 días de haberse muerto tantos niños guayú, la multinacional del Cerrejón, en el departamento de La Guajira, la multinacional del cielo abierto de carbón más grande en el mundo, tenían en sus grandes maquinarias y temas de producción más del 80% del agua dirigida para la minería y no para la gente. Es una zona desértica, es desierto. Pero además de por qué la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca seguían replicando y seguían apoyando o seguían explotando el oleoducto de petróleo en Caño Limón, Coveñas, y afectando los ríos del pueblo indígena Ugua. Y así les podré decir muchos casos, en cada uno de los departamentos y con cada uno de los pueblos. Entonces, el paramilitarismo, las multinacionales y el supuesto desarrollo en el país ha estado vinculado directamente con el genocidio de los pueblos indígenas en Colombia. Y nos quieren dar cuenta es que solamente ha sido un problema de personas, de comunidades, de territorio y de la guerrilla o de los paramilitares de nosotros. No, la situación estructural en el país es el tema de la tenencia de la tierra, la tenencia del territorio, y por eso es que nos están matando. Entonces, se escandalizan cuando se dicen que los pueblos indígenas queremos más tierras, pero no se escandalizan cuando senadores de la República de Colombia, como la persona inmencionable en el país, tiene más de tantas hectáreas de tierra en el país, y los terratenientes somos nosotros. Claro que tenemos más del 34% de la tierra en Colombia, claro que lo tenemos, pero ¿son qué? Desiertos, selvas, ríos, montañas, páramos, de las cuales los colombianos se usufructan de ello. El agua, el aire, es eso. Son tierras donde no podemos cultivar. La Amazonía colombiana es un ejemplo claro. De los 102 pueblos que hay en Colombia, 64 están en la Amazonía colombiana. 64. Entonces, toda esta situación es la que nos ha llevado a escribir el informe de memoria histórica de los pueblos indígenas en Colombia. Y un informe de memoria que se llama Tiempos de vida y muerte, memorias y lucha de los pueblos indígenas. Y tiempos de vida y muerte no es más que esa lucha de resistencia de los pueblos indígenas, pero no es más que también ese genocidio y esa mala muerte que aún seguimos viviendo de los pueblos indígenas en Colombia. El resultado de ese informe de memoria histórica plantea de que en Colombia tiene que reconocerse que hay un genocidio físico y cultural.
Físico porque nos están matando todavía, nos están acabando. En los reportes que tenemos del informe tenemos más de 3.000 líderes indígenas asesinados, más de 200.000 personas desplazadas y como si fuera poco, el 70% de los pueblos indígenas en vía de exterminio físico y cultural. Y cultural porque las mismas políticas del Estado lo que buscan es que dejemos de ser lo que somos. Y ahí entra todo el mundo, la Iglesia Católica, y me perdonan los que tengan otras creencias, otros credos, en los territorios. Porque la lógica era ¿qué? Educar a los salvajes a la vida civilizada, que usted sea blanco, hable español, pero además profese la religión católica. De resto, no. 25 años después de la constituyente, de la Constitución Política de 1991, podemos decir que en Colombia los avances en materia de protección a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Colombia son casi que nulos. Se crean las leyes, se crean las normas, pero no se adecúa a la institucionalidad colombiana. Si tú no llegas a la universidad o a algún lugar con el taparrabo o con las plumas, no eres indígena. Pero si llegas así y con tu celular, con tu iPhone, con tu Mac, ya no eres indígena. Hay todavía un sectorismo y un estereotipos hacia lo indígena. Y producto de que más del 20% de las poblaciones indígenas que estén en las ciudades fue a raíz del conflicto armado. Tenemos pueblos indígenas en contexto de ciudad que por el conflicto llegaron a Bogotá, Medellín, Cali, Popayán y otras ciudades y dijeron, somos indígenas. Y el hecho que el conflicto nos haya traído a esta ciudad no quiere decir que dejemos de ser lo que somos. Y reivindican su identidad y reivindican su cultura en la ciudad. Porque no dejan de ser lo que son. Entonces, tiempos de vida y muerte tienen un reto y unas recomendaciones estructurales a Colombia para combatir el racismo, la discriminación, pero para parar el genocidio contra los pueblos. Obviamente va a ser un libro más, pero esperamos que este libro más haga una transformación reparadora de las memorias de la Colombia profunda que nos ha contado. Se contó y se ha contado y todavía se sigue replicando que nos conquistó Cristóbal Colón. Pero lo que queremos con este informe de memoria es que se cuente esta otra historia que no es así. Que se cuente esta otra historia de los sobrevivientes victoriosos que aún seguimos haciendo resistencia y que aún seguimos vivos y creyendo que esto no solamente es de los pueblos, sino también de ustedes. De que esta lucha no solamente es nuestra, sino que también es de ustedes. Y que quieran o no, también llegan sangre india y negra entre sus venas, por más azules o blancos que nos creamos. Pero a veces somos los que nos toca entonces frentear la situación y estar allí. Y colocando entonces la carne de cañón para poder seguir perviviendo. Hemos dicho, estamos dispuestos a que conozcamos la verdad y que se haga justicia, pero no estamos dispuestos a repetir lo que ya vivimos. No estamos dispuestos, los pueblos indígenas en Colombia, a repetir ese exterminio y ese genocidio que lastimosamente estamos viviendo. Es por eso que hoy en Colombia, ustedes si se han podido dar cuenta, toda la situación con el proceso de paz no está de la mejor manera. Y tenemos un gobierno de ultraderecha que lo que busca es desmontar todos los derechos de los pueblos. Y tengo que decirlo aquí, que uno de los principales también escenarios de este informe de memoria que estamos buscando es que pueda salir. Porque la persona que llegó al Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia es una de las personas que en sus inicios salió diciendo a la luz pública que en Colombia no había conflicto armado. ¿Cómo va a decir una persona que coordina y representa la construcción de memoria del